Capítulo 4. Noticias. Unos días después de que los sombreros de paja llegaran a Sabaody, leer el World Economic Newspaper era imprescindible para mantenerse al día de lo que sucedía en el mundo. Su presidente, Big News Morgans, tenía contactos en todas las organizaciones, desde la infantería de marina hasta los Yonko. Los únicos que parecían poder evitarlo eran la cúpula del ejército revolucionario, así como el CP0 y el 9, aunque el 9 no existía ya. La primera vez, Sakazuki había estado demasiado ocupado recuperándose de sus heridas después de Marineford como para preocuparse por lo que escribía Lawen. Luego tuvo su combate contra Kusan, que lo envió de vuelta a la enfermería durante una semana antes de salir, contra las recomendaciones del médico. En resumen, para cuando llegó a almirante de flota, se había perdido semanas de información y solo se preocupaba por ponerse al día con lo relevante para los marines. Pero en ese momento gozaba de perfecta salud y no tenía nada mejor que hacer que leer. En la portada había una foto de Luffy sombrero de paja. Sintió que la ira le subía por la piel, pero logró controlar su ira antes de que el periódico ardiera. No hubo invasión de Impel Down, ninguna intervención en Marineford. ¿Qué diablos había hecho sombrero de paja para merecer estar en primera plana? La respuesta quedó impresa a la vista de todos. Se le había visto en compañía del Rey Oscuro Rayleigh destruyendo la base de G3. Una base que se enorgullecía de anunciar que el almirante Kizaru había estado allí en los inicios de su carrera. Era claramente una respuesta a la derrota de los sombrero de paja a manos del almirante en Sabaody, siendo la intervención de Kuma la única razón por la que seguían con vida. Lo más importante era que en la imagen se veía a sombrero de paja sonriendo ampliamente, con el brazo derecho estirado para alcanzar algo y el otro doblado para tocarse el sombrero. A la izquierda se veía un tatuaje, y Sakazuki entrecerró los ojos para descifrar la escritura. 3 de 1 año. El código no era difícil de entender. Probablemente había usado la misma estrategia la última vez para comunicarse con su tripulación, lo que explicaba por qué todos habían aparecido en Sabaody después de 2 años ocultos, y por qué había oído hablar del regreso de sombrero de paja a Marineford acompañado de Jinbei y Rayleigh. Se preguntó por un segundo si debía contárselo a su célula de inteligencia, antes de decidir que si no podían entender el mensaje, no merecían saberlo. Quería que Nico Robin llegara a Lautale de todos modos. Una pieza. La llegada de los sombrero de paja a Sabaody un año después no fue discreta. Al menos fue menos caótica que la primera vez. La razón fue que, sin la banda de los sombrero de paja falsos para causar problemas y atraer su atención, la presencia de marines era la habitual en la isla y no había ninguno de los batallones adicionales enviados la primera vez. Sin la mano de obra extra, apenas tuvieron tiempo de llamar a uno de los pacifistas antes de que los piratas abandonaran la isla. Había sido suficiente para mostrar su crecimiento, ya que sombrero de paja había sido visto peleando contra pacifista y derribándolo de un golpe, mientras que toda la tripulación junta apenas había podido derrotar a uno mientras trabajaban juntos la última vez que estuvieron en Sabaody. Mientras tanto, Iso y Mei habían sido llamados de vuelta del infierno al que los habían enviado en lo más profundo del Nuevo Mundo. Aunque aún eran vicealmirantes, no parecían importarles las diferencias de rango y a menudo se les veía frecuentando a los almirantes, especialmente a Kuzan y Borsalino. Algunos oficiales estaban bastante celosos y no ocultaban sus comentarios sarcásticos, pero cualquiera con un poco de sentido común sabía que acercarse a los almirantes no servía de nada cuando se era vicealmirante. Los Gorosei eran quienes elegían a los almirantes, así que incluso si uno de ellos llegaba a ser almirante de flota, no podían apoyar la carrera de su amigo. Era mucho más útil ser amigo de ellos para progresar en la carrera si se tenía un rango inferior. Por eso a ninguno le importó la opinión de los detractores, y se reunieron una noche en la oficina de Borsalino. Sakazuki no participaba a menudo en este tipo de reuniones, sobre todo porque la relación entre almirantes siempre había sido demasiado tensa antes, y luego él se convirtió en almirante de flota, con demasiada responsabilidad y muy poco tiempo. Borsalino tenía sofás en su oficina, por eso se reunían allí. Kuzan e Iso compartían uno. Iso comía su tercer plato de ramen mientras Kuzan se relajaba a su lado, con el brazo extendido sobre el respaldo del sofá, escuchando con la cabeza ladeada a Mei. Sakazuki había robado la silla de Borsalino y estaba sentado de lado, apoyando un hombro y un lado de la cabeza contra el respaldo. Mei ocupaba el segundo sofá. Borsalino estaba sentado en el reposabrazos junto a él, golpeando rítmicamente con un pie la pierna de Mei. Mei les contaba la razón por la que lo habían enviado a uno de los lugares más remotos del Nuevo Mundo, tan lejos que no lo habían llamado para la batalla de Marineford.
Sakazuki ya había oído parte de la historia de pasada, pero no se había detenido a escucharla completa, lo que también la hacía nueva para él. Y fue entonces cuando el tipo intentó ordenarme que hiciera crecer las plantas que nos rodeaban. No sé cómo se le ocurrió la idea de que yo podía controlar las plantas. ¿No es parte de tu forma Zoan? ¿Una mayor conexión con la naturaleza? Preguntó Kuzan. Conexión, claro. Las plantas no son realmente conscientes, pero aún tienen una especie de instinto, de conocimiento que comparten. Estoy conectado a eso, lo cual es útil cuando alguien intenta esconderse en un bosque y puedo seguir sus pasos sabiendo dónde aplastó la hierba, pero no puedo controlar las plantas. No puedo simplemente ordenarles que crezcan o que ataquen a alguien, no como, este oficial, el de la fruta crece. Vince respondió Sakazuki. ¿Y entonces qué hiciste? Preguntó Iso. Bueno, ya sabes cómo es. Ese tipo era de la nobleza, incluso pariente de la familia real. Intenté explicarle que no podía hacer eso, Kuzan resopló, consciente de cómo se comportaban los nobles una vez que se les metía una idea en la cabeza. No dejarían que un simple marine les dijera que estaban equivocados. Sí, no acabó bien, reconoció Mei. Después de que me amenazara por tercera vez consecutiva con la horca por desobedecerlo, decidí, ya que era lo que quería, transformarme en mi forma Zoan. ¿El completo? Preguntó Borsalino. Sabía que estaba jodido de todas formas, así que mejor que me despidieran por haberlo dado todo. De todas formas, era más divertido. Apuesto a que reaccionó bien, dijo Kuzan. Bueno, comencé la transformación lentamente. Al principio no notó mis dedos. Mientras lo decía, hizo un pequeño gesto con los dedos, mostrando cómo se alargaron hasta duplicar su longitud, con piel creciendo entre cada dedo hasta el primer nudillo y uniéndolos. Sin embargo, notó los cambios en mi rostro. Al transformarse, sus dientes se afilaron como navajas y su mandíbula se acortó, desapareciendo por completo en su forma bestial, dejando solo la primera fila de dientes y un inquietante vacío debajo. Fue entonces cuando empezó a gritar y sus guardaespaldas me dispararon. Se desmayó cuando mis piernas también se transformaron. Eres bastante aterrador. ¿Qué? Me veo bien. Las piernas no deberían doblarse así, replicó Sakazuki. Es inquietante. No veo a ninguno de ustedes yendo a Marco el Fénix a protestar por el aspecto de sus pies. Tus pies se ven normales, al menos lo más normales posible cuando los reemplazan con garras. Pero cuando tus piernas empiezan a parecer patas de pájaro deformadas, con el segundo par de rodillas dobladas en la dirección incorrecta, es inquietante. Terminó Kuzan. ¿Dónde escondes tus tibias? Preguntó Iso. No oculto ¿sabes qué? No voy a andar criticando tus frutas del diablo. Para que sepas, a ninguna mujer le ha molestado mi aspecto. Claro, te ves bien cuando estás en forma humana, no sabía que te inclinabas de esa manera, comentó Kuzan. Lo hice, murmuró Sakazuki. Pero creo que es simplemente la naturaleza tratando de compensar tu apariencia cuando usas tu fruta del diablo. Para que sepas, Vegapunk pudo diseñar prótesis de pierna gracias a la apariencia de mis piernas. Controlar la gravedad con una logía está muy bien, pero no ayudaste al progreso científico. Yo también podría crear prótesis, protestó Kuzan, y Sakazuki no pudo evitar hacer una mueca de dolor a tiempo. Iso ladeó levemente la cabeza y se preguntó por un instante qué habría percibido aquel hombre demasiado perspicaz. Aunque mantenía un control absoluto sobre su presencia en todo momento, y los demás almirantes no tenían motivos para usar su haki en Marineford, Iso siempre tenía el suyo activo, y era uno de los mejores que había visto, probablemente solo rivalizado en la infantería de marina por el de Borsalino, y el de Borsalino estaba más orientado al combate, mientras que el de Iso era suficiente para el uso diario. Y darles congelación, replicó Borsalino. Podría hacer que la gente flotara para que no tuvieran que caminar, reflexionó Iso. Una pieza. A pesar de no haberse detenido ni en Pancazar ni en Dressrosa, los Sombrero de Paja lograron encontrar otros reinos e instalaciones gubernamentales que destruir. Por lo tanto, su viaje quedó bastante bien documentado, especialmente su progreso en los combates, y Sakazuki pudo observar la rapidez con la que su control sobre el haki y sus habilidades aumentaba con cada combate.
Cuando la información les llegó a través del CP0, ya que gracias al truco de Spandan con el Booster Call ahora tenían mayor acceso a los recursos de Cyberpol, a pesar de que el CP0 todavía estaba mayoritariamente fuera del alcance de los marines ya que estaban directamente bajo el mando de Tenryubito, sobre Big Mom teniendo otro matrimonio, esta vez involucrando a una de sus múltiples hijas y la familia Vinsmoke, estaba listo para leer sobre el desastre que iba a suceder. De hecho, unos días después, el periódico publicó todos los detalles sangrientos que explicaban cómo los Sombrero de Paja habían humillado a Big Mom, destruido a 2 de los comandantes dulces, dejado a la propia Big Mom fuera de servicio, destruido Wole Cake Chateau y logrado escapar tras destruir la mayor parte de su flota. Incluso para la tripulación de los Sombrero de Paja, fue una destrucción enorme. La ruta que tomaban parecía indicar que su próximo destino sería Wano. No sabía cómo, pero suponía que en ambas ocasiones habían conseguido los poneglyphs de Big Mom. Si llegaban al de Wano, estarían un paso más cerca del Outale. Según sus cálculos, llegarían a Wano solo unos meses antes que en su propia línea temporal, y eso si no se detenían en el camino. Que Kaido de las Bestias cayera del cielo en medio de su reunión con los piratas Kid y los piratas del aire no era algo que Hawkins hubiera previsto. Había previsto que algo grande ocurriría ese día, pero estúpidamente pensó que significaría que su alianza tendría algún impacto en el mundo, y no se exigió más concentrado en ver si su objetivo de derrotar a Shanks el pelirrojo tendría éxito. Al oír el estruendo, los 3 capitanes, junto con Killer, salieron corriendo, observando con curiosidad el cráter. Todos se sobresaltaron al ver una mano salir de él, una figura gigantesca que ascendía. Kaido era enorme. Se alzaba sobre ellos con sus aproximadamente 8 metros de altura. Entonces empezó a gritar sobre traer la guerra al mundo, y se desató el infierno. Apo ni siquiera intentó luchar. El cobarde y su equipo huyeron en cuanto Kaido empezó a atacar, desapareciendo en menos de un minuto. Hawkins hizo todo lo posible, por supuesto, pero su instinto de supervivencia pudo más que su orgullo. Cuando el puño de Kaido se cerró sobre su cuerpo ensangrentado y el Yonk lo levantó a la altura de sus ojos, ordenándole que se rindiera y se uniera a su tripulación, dejó de luchar y aceptó su destino. De todos modos, no estaba en condiciones de hacer nada más. Pero eso no pareció detener a los piratas de los niños. Tanto Kid como Killer siguieron alzándose, desafiando a Kaido, diciéndole que nunca se unirían. Solo cuando Kaido agarró a Kid y le arrancó el brazo de metal del hombro, arrancando las varillas de metal que lo unían a su cuerpo y enviando a Kid rápidamente al camino del desmayo por la pérdida de sangre, Killer cedió. Hawkins estaba sentado en el suelo, no muy lejos de ellos, donde Kaido lo había dejado caer. No había querido moverse por si acaso atraía la atención del emperador dragón de nuevo hacia él. Kaido se mantuvo inamovible ante las súplicas de Killer de dejar ir a su capitán, rugiendo que Kid se uniría a su tripulación al final, sin importar cuánto tiempo tuviera que sufrir por ello. Y entonces apareció un barco que llevaba la bandera pirata de los piratas de las bestias, y Hawkins comprendió que Kaido no había aterrizado allí por casualidad. Este era el escondite de Kid. Nadie sabía que se escondían allí, excepto su tripulación y la de Apo. Apo se retiró en cuanto Kaido empezó a atacar, y Kaido lo dejó. Encontraría la manera de hacerle pagar por esto, no le importaba cuánto tardara. Por ahora, haría todo lo posible por perder la desconfianza de Kaido y mantenerse a salvo, tanto a él como a su tripulación, pero un día se presentaría la oportunidad y se vengaría de Apo. Una pieza. Para cuando llegaron a Wano, Hawkins solo había sanado la mitad de las heridas sufridas al luchar contra Kaido. Se mantuvo erguido y sin cojear gracias a su fuerza de voluntad y a la necesidad de no parecer débil ante quienes se vería obligado a trabajar. Había oído cómo torturaban a Kid en el barco y admiraba la fortaleza mental del pelirrojo. Quizás lo encontrara demasiado ruidoso y desagradable, pero seguía siendo fuerte y, al parecer, dispuesto a morir por sus creencias. Killer se había unido a su capitán varias veces en las celdas de tortura, probablemente para intentar que Kid se derrumbara, pero no había funcionado. Ahora, Kid había sido enviado a una prisión en Udon, donde quiera que estuviera, y Kid era un lugar donde podrían experimentar con él y alimentarlo con una fruta del diablo. Él y Apo habían seguido a Kaido a Onigashima, donde uno de los altos mandos de su equipo decidiría acogerlo en su grupo. Por lo que había entendido en las diversas conversaciones que había escuchado, las 3 calamidades se llamaban en realidad las estrellas y eran los miembros más importantes de la tripulación de Kaido. Luego estaban los cabezas de cartel, los miembros fuertes y capaces de liderar a sus propios hombres.
Los 6 cabezas de cartel más fuertes eran los Tobiropo, muy respetados por Kaido y los que tenían más probabilidades de convertirse en estrellas si uno moría. Hawkins no le dio mucha importancia al oír esta información. Claro que Kaido tendría hombres de confianza en su tripulación, y aunque sería buena idea aspirar a esos rangos, primero necesitaba recuperarse y luego empezar a ganarse la confianza de los demás cabezas de cartel. Al menos su estatus de supernova significaba que ya era cabeza de cartel y no tendría que empezar desde abajo. No había querido hacer demasiadas preguntas ni llamar la atención, confiando en las cartas cuando le decían que no se impacientara. Así que, aparte de los Calamities, bien conocidos en Grand Line por tener una recompensa de más de 1.000 millones, desconocía la identidad de los demás miembros importantes. Por ejemplo, el Tobiropo. Ver a Drake paseando tranquilamente por Onigashima fue una sorpresa. Drake no parecía esperarlo. Su rostro, de hecho, mostró sorpresa por medio segundo, antes de agarrar a Hawkins y arrastrarlo a la habitación más cercana. ¿Qué carajo estás haciendo aquí?, susurró Drake. Me uní a la tripulación de Kaido. La verdad es que no tenía muchas opciones, añadió antes de que Drake perdiera la calma. El hombre había cambiado desde la última vez que lo vio hacía casi 2 años en Sabaody. Parecía haber crecido en altura y musculatura, y había un brillo peligroso en sus ojos que antes no tenía. ¿Y tú?, preguntó. Con una fruta del diablo como la mía, era inevitable, respondió Drake. Te convirtió en cabeza de cartel, ¿verdad? Sí. ¿No lo eres tú también? Soy parte de los Tobiropos. Llevo con Kaido y como 1 año y medio. Bueno. Drake podría actuar como si no hubiera sido su elección, pero encontrar a un Yonkou en tan solo unos meses y unirse a su tripulación, debía de haberlo estado buscando. Debió de ser el objetivo que mencionó en su último encuentro. Pero quién sabe qué quería de Kaido. Una pieza. Cuando Drake le ordenó buscar al resto de los sombrero de paja cuando Luffy fue encarcelado en Udon, y luego se enteró de que los prisioneros habían escapado, sabía que no debía hacer preguntas. No era difícil comprender que la supernova estaba involucrada de alguna manera en su desaparición y la de Kid. Parecía que quien tenía el mismo pensamiento, ya que el otro Tobiropo se acercó a él con un plan para atrapar a Drake y obligarlo a revelar por qué los había traicionado. Lo que lo llevó a donde estaba ahora, apoyado en una pared, viendo cómo quien golpeaba a un Drake esposado con piedra marina, cuestionando su verdadera lealtad. Se suponía que debía vigilar, asegurándose de que nadie entrara en la habitación e intentara ayudar a Drake. Esto le dejó a Hawkins la libertad de intervenir. ¿Ayudaría a Drake? Quizás quisiera enfrentarse a Kaido algún día, pero ¿estaría listo para traicionarlo hoy? Por otra parte, Drake debió haber visto algo que lo impulsó a actuar. El supernova no era alguien que hubiera desperdiciado toda la influencia que había acumulado en los piratas bestias si no estuviera seguro de que daría frutos. ¿Podía confiar en el juicio de Drake? Sacó subrepticiamente sus cartas del tarot e invocó a los espíritus. Probabilidad de victoria si se quedaba con los piratas bestia. 27%. Probabilidad de morir si se quedaba con los piratas bestia. 12%. Probabilidad de quedar libre si seguía a Drake. 72%. Una mirada al rostro cerrado de Drake, que no dejaba que nada apareciera a pesar de que quien lo atacaba con su espada, y estuvo seguro de su decisión. Quien se desplomó en el suelo, con una espada atravesándole el corazón en la espalda. Espero que tengas un plan, dijo, viendo a Drake mostrar sorpresa por un segundo, la primera expresión en su rostro por un tiempo. No es uno que te gustaría, admitió Drake. Bueno, todavía es mi mejor oportunidad de quedar libre, así que la aprovecharé. Drake arqueó una ceja. ¿Liberado, eh? ¿Qué específico? Las probabilidades de que Kaido perdiera y yo no muriera eran altas. Mi arresto era uno de los posibles resultados que debía considerar. Ayúdame a salir de aquí y veré qué puedo hacer, gruñó Drake, extendiendo su mano atada para que Hawkins la viera. Hawkins comprobó que quien estaba muerto antes de rebuscar entre su ropa para encontrar la llave. Liberó a Drake, retrocediendo rápidamente cuando sus ojos se tornaron amarillos al reconectar con su lado animal. Vamos, tenemos que irnos antes de que alguien empiece a buscarte a ti o a él. Hawkins se adelantó de nuevo y ayudó a Drake a ponerle el brazo sobre los hombros. La simetría de la situación con Sabaody casi le hizo sonreír, y no pudo resistirse a bromear con Drake. ¿Qué planeas hacer una vez que estés fuera del alcance de Kaido?, preguntó, y Drake lo miró de reojo mostrando que él también recordaba a Sabaody y no estaba divertido. Vuelve con mi gente, respondió, y Hawkins pareció sorprendido de haber respondido.
Si sigues conmigo, pronto verás quiénes son. Aunque no, eres lo suficientemente inteligente como para entenderlos en cuanto aparezcan, justificó Drake. Una pieza. Sorprendentemente, lograron salir de Onigashima sin problemas, y no tardaron mucho en llegar a Ringo. El paisaje helado que los rodeaba no les ayudaba a progresar, y Drake se cargaba cada vez más. Hawkins no flaqueó bajo su peso, pero notó que el frío también empezaba a afectarle. De repente, Drake levantó la cabeza de golpe y Hawkins se detuvo. Nos estamos acercando, advirtió. Todavía no puedo sentir a nadie, admitió Hawkins. Créeme, ya están aquí. Es la última vez que puedes salir mientras puedas. Hawkins miró a Drake a los ojos un buen rato. Las palabras de Drake eran como campanas de alarma en su cabeza, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Sin embargo, le tranquilizaba saber que la supernova estaba dispuesta a advertirle así. Aunque eso significara que lo que estuviera sucediendo podría ser perjudicial para él, al menos Drake no lo había dejado desprevenido. Realmente no tengo otras opciones ahora, respondió con sinceridad. ¿Tu tripulación? Han estado saliendo poco a poco de los piratas bestia y regresando a nuestro barco. Yo era el único que no podía irse libremente. Al menos están a salvo. Reconoció a Drake. Se acomodó en el hombro de Hawkins y volvieron a caminar. Pronto estuvieron lo suficientemente cerca como para que Hawkins sintiera a otras personas. La mayoría reprimieron considerablemente su aura, hasta el punto de que no podía identificarlas ni su poder. Tan pronto como vio los uniformes de la marina, comprendió lo que Drake había intentado decirle. Los soldados se sorprendieron al notarlos y reaccionaron rápidamente apuntándoles con sus armas. «¡Alto ahora mismo!», gritó uno de los marines, y su voz atrajo la atención de todos en el campamento. Drake retiró su brazo del hombro de Hawkins, irguiéndose hasta alcanzar su máxima altura. «No le hable así a sus superiores», alférez gruñó, y su voz adquirió un tono autoritario que Hawkins nunca le había oído. El marine vaciló. El agarre de su rifle temblaba ligeramente. «Contraalmirante Drake», dijo una nueva voz a sus espaldas, y Hawkins no pudo evitar estremecerse. Giró ligeramente la cabeza, mirando a través de su cabello al almirante Akainu de pie detrás de él. «Supongo que tendremos esta conversación en un lugar privado», dijo arrastrando las palabras, caminando junto a Hawkins y poniendo una mano en el hombro de Drake para guiarlo hacia el interior del campamento. Con una inclinación de cabeza, Drake le indicó a Hawkins que lo siguiera. El capitán pirata los siguió, sintiéndose definitivamente fuera de lugar entre tantos marines, pero sin querer demostrarlo, manteniendo la frente en alto. De todas formas, la mayoría de la gente no estaba pendiente de él, sino de Drake. «¿Qué pasó?», preguntó Sakazuki, moviendo la mano para soportar el peso de Drake. El hombre tropezó tan pronto como estuvieron fuera de la vista de los otros marines. «¿Quién es quien se enteró de que ayudé a escapar de Udon?», explicó Drake. «Me atrapó en piedra marina, Hawkins me ayudó a escapar». Los ojos negros de Sakazuki se fijaron en Hawkins por un segundo, antes de despacharlo. «¿Qué tan herido estás?», preguntó. «Le gusta usar veneno en su espada. Mi curación Zoan me mantiene con vida, pero necesito eliminar el veneno de mi torrente sanguíneo para estar en condiciones de luchar. Llamaré a un médico y luego hablamos». Una vez que Drake repasó los últimos acontecimientos desde su última llamada a Sakazuki, el almirante se giró hacia Hawkins. El pirata estaba apoyado contra una pared, feliz de ser olvidado estando tan cerca de un almirante. Su último encuentro con uno había terminado mal, y esta vez no tenía muñecas que lo ayudaran a sobrevivir. No es que esperara sobrevivir a este encuentro si se convertía en una pelea, no como había podido sobrevivir a Kizaru. Akainu tenía fama de no dejar con vida a ningún pirata que se cruzara en su camino. «¿Por qué lo trajiste aquí?», le preguntó Sakazuki a Drake, sin apartar la mirada de Hawkins. «Me ayudó a escapar». Drake se encogió de hombros. Sabía que no era una respuesta aceptable y explicó mejor su razonamiento. «Nos convenía a ambos llegar juntos. Yo no habría podido hacer el viaje solo, y él no habría podido escapar de las fuerzas de Kaido por sí solo. Habría enviado a otro Tobiropo o incluso a uno de los All Stars tras su nave si hubiera intentado irse de Wano», explicó. «¿Cuántos miembros de la tripulación de Kaido puedes transformar en uno de tus muñecos de paja?», preguntó Sakazuki. «Aproximadamente el 80% de la gente con un rango inferior al del cabeza de cartel. No hacía falta mucho para usar a alguien como si fuera un muñeco. Solo necesitaba tener poder sobre ellos. Se había asegurado de trabajar con la mayor cantidad de gente posible, por si alguna vez necesitaba luchar en Onigashima.
¿Y cuántos al mismo tiempo? Como si fuera de darle un número. Puedo renovarlos fácilmente si estoy cerca de ellos. Respondió. Ven a luchar en el frente con nosotros y estaré dispuesto a darte 5 minutos de ventaja cuando todo haya terminado antes de ordenar a los marines que te persigan, ofreció Sakazuki. Te contaré las debilidades de los cabezas de cartel, el tipo de cosas que Drake no sabría, y me dejarás solo por un día. Sakazuki se giró para mirar a Drake, tratando de ver si la información era algo que Drake no podía decirle. No he encabezado el cartel durante bastante tiempo, y la mayoría de ellos están más interesados en quitarme mi puesto que en confiar en mí, respondió con sinceridad. Un día coincidió Sakazuki. Más vale que valga la pena. Una pieza, por supuesto, los sombreros de paja y sus aliados, que consisten en los piratas Kid así como los samuráis que habían reclutado en algún lugar de Wano, y por alguna razón los Minks, nunca había entendido bien qué estaban haciendo allí ni siquiera la primera vez, no esperaron a que el plan de los marines comenzara antes de atacar a Kaido, lo que los dejó luchando por llegar a Onigashima a tiempo para participar en la pelea. Sakazuki ya lo esperaba, pues sabía que Sombrero de Paja era de esos que se lanzan de cabeza al peligro sin importarle los planes de quienes lo rodeaban. Al llegar a Onigashima, Drake y Yaukin se lanzaron de inmediato a la batalla, mientras Sakazuki dirigía a los marines de la isla para luchar contra el miembro inferior de los piratas bestia. Un rápido vistazo a su haki le indicó cómo iban las peleas. Hawkins se enfrentaba a varios cabezas de cartel a la vez, sin molestarse en esquivar ni bloquear el daño que recibía. Parecía avanzar con un objetivo en mente, pero no percibía a nadie importante en su dirección. Probablemente guardaba rencor contra alguno de los piratas bestia. Los dos Minks más grandes estaban peleando contra Jack la sequía, la pelea por ahora estaba a favor de los All Stars incluso si se mantenían firmes, pero cambiaría en menos de una hora una vez que la luna estuviera lo suficientemente alto. Perichuan y Ulti se habían unido contra Drake, el marine se defendió bien contra los dos y no quedó atrapado a la defensiva. King atacaba a los Sombrero de Paja. Sanji Pierna Negra lo seguía en el aire para atacarlo, el dios Usopp y Nami, la ladrona gata, lo asistían desde el suelo con sus ataques de larga distancia. Por lo que sabía de la fuerza de Pierna Negra, no ganaría esta pelea solo, pero había suficientes buenos luchadores dispuestos a ayudarlo a derrotar a King para que cayera antes del final del día. El cazador de piratas Zoro estaba enfrascado en un duelo contra Queen, el All-Star se había transformado en su forma de Brachiosaurus y trataba de pisotear a Roronoa, lo que no iba tan bien ya que el pirata no tenía problemas en sostener su peso e incluso lo empujó hacia atrás, casi haciéndolo caer de espaldas. Sombrero de Paja y Eustas luchaban contra Kaido. El emperador oscuro no parecía herido, mientras que las dos supernovas ya estaban en mal estado. Una mujer que lo dominaba, de 8 metros de altura, intentó interponerse en su camino y él la quemó viva antes de que pudiera hacer nada. El magma goteaba de él, atacando a todos los piratas a su alrededor, sin importar su tripulación. Los samuráis y los minks comprendieron rápidamente que su magma los evitaba y comenzaron a empujar a sus enemigos hacia él, mientras que los pocos piratas niños que luchaban por los alrededores se aseguraban de alejarse lo más posible. No veía a ningún otro sombrero de paja, pero sabía que todos estaban aportando algo. Sombrero de Paja se cubrió el cuerpo con haki, inflando sus extremidades de esa forma tan peculiar, justo a tiempo para que la maza de Kaido se estrellara contra él. El arma era casi tan grande como él, y se estrelló con fuerza contra el suelo. Sakazuki se preguntó por un segundo si estaría muerto o al menos inconsciente, antes de contraerse, agarrándose al suelo con una mano mientras arrastraba su cuerpo hasta quedar sentado. Kaido parecía enojado porque el ataque no había causado daño permanente y se transformó en su forma de dragón. Se elevó en el aire, su cuerpo lo suficientemente largo como para ser visto por todos los luchadores. Un silencio invadió a la multitud cuando Kaido abrió la boca y un pequeño sol apareció entre sus dientes. Los piratas bestia entraron en pánico de inmediato, e incluso los All Stars abandonaron la lucha para intentar huir. El metal comenzó a acumularse entre Kaido y ellos. Kid, con los brazos extendidos y los ojos entrecerrados, intentó protegerlos de la explosión. Los trozos de metal chocaron entre sí, antes de cubrirse de negro. Kid vaciló ante la tensión de usar su haki en una superficie tan grande. Luffy, a su lado, lo siguió en su intento, soplando aire en su brazo para intentar agrandarlo al máximo. No importaba lo fuertes que fueran, no importaba que el haki de Sombrero de Paja fuera lo suficientemente fuerte para soportar un golpe del arma de Kaido, no resistiría el ataque de Kaido.
El magma brotó de su cuerpo y lo impulsó hacia adelante, formando una cúpula protectora justo debajo del escudo de Kid. Menos de un segundo después, Kaido lanzó su ataque, un rayo de luz y fuego saliendo de su boca. Chocó contra el metal de Kid, y el capitán cayó al suelo al sentir que su haki era dominado. Logró resistir unos segundos antes de que el metal se derritiera bajo el calor del ataque de Kaido. Sin embargo, Sakazuki no tuvo problemas para resistir incluso un ataque tan poderoso como este. Estaba más orientado a la destrucción masiva, y su fuerza residía principalmente en su calor y su duración, ya que la mayoría de las personas no eran lo suficientemente resistentes como para soportar el rayo lo suficiente como para sobrevivir, incluso si pudieran resistir unos segundos. Era un Logia, uno de los más poderosos. El magma brotaba de su cuerpo, creando cada vez más capas protectoras, incluso cuando las externas eran erosionadas por el ataque de Kaido. Cubrió el escudo con haki, lo justo para que el magma no se destruyera de inmediato sin agotarlo. El rayo duró menos de un minuto, tiempo suficiente para que comenzara a sentir la tensión. Cuando el fuerte chirrido cesó, esperó un segundo antes de recuperar su magma. ¡Mierda! Gruñó Kid, luchando por ponerse de pie al notar que el almirante de la marina estaba a solo unos metros de él. Sakazuki lo observó un segundo, debatiendo consigo mismo la conveniencia de acabar con su vida ahora mismo. Alguien le preguntaría por qué dejó vivir a Sombrero de Paja si tenía tiempo para matar a Eustace Kid, y preferiría que nadie le hiciera preguntas. Cuando Killer saltó al techo, todos estaban de pie, Sakazuki lo dejó agarrar a su capitán y a Sombrero de Paja y saltar del techo a un terreno más seguro. Los marines no tienen nada que hacer en Wano, gruñó Kaido. No me importa lo que pienses que debería hacer, dijo Sakazuki. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para matar a un Yonko? ¿Para matarme? Sí. Más o menos. Había matado a Barba Negra en esta línea temporal y había sido responsable de buena parte de las heridas de Barba Blanca que lo llevaron a la muerte en la anterior. Tenía la ventaja de poseer su fruta del diablo durante 40 años. Le había llevado tiempo recuperar el control total, pero recordaba todas las diferentes maneras que había ideado para usarla y tuvo tiempo para crear técnicas nuevas y más poderosas. Entonces te mostraré la superioridad de los piratas bestia sobre el resto del mundo. Line. Sakazuki se burló de la proclamación, convirtió sus piernas en magma y se impulsó hacia el cielo, apuntando a la cicatriz de Kaido donde una de sus garras se clavó en su estómago. Sabía que esa zona solo estaría protegida por el haki de Kaido, que no era nada despreciable, pero no por las escamas que protegían el resto de su cuerpo. Movió sus dedos formando una garra y convirtió su mano en magma. Con un grito de perro del infierno. Extendió la mano. Sintió que la piel cedía bajo su mano, sus dedos alcanzaron las entrañas de Kaido. Aumentó la temperatura para intentar causarle daño interno, pero Kaido se enroscó sobre sí mismo, golpeándolo con la cola como si fuera una mosca, estrellándolo contra el suelo de la isla, lejos de la cúpula del cráneo. Dado que Kaido medía alrededor de 150 metros de largo en esta forma, la comparación de tamaño no era errónea. Sakazuki se puso de pie de un salto y vio a Kaido volar hacia él. Bien. Allí había más espacio para luchar, lo que eliminaba una de las desventajas de la cúpula de calavera. La naturaleza destructiva de su fruta del diablo, que resultaba bastante molesta al luchar con tanta gente. Se había acostumbrado a perdonar la vida a tantos marines como fuera posible en sus combates, y aunque derrotar a Kaido era más importante que ellos, era bueno saber que no tendría que tomar la decisión. Ahora que estaba en terreno firme, podía realizar movimientos más destructivos. Especialmente podía obligar a Kaido a bajar del cielo. Golpeó el suelo bajo sus pies y pulsó magma profundamente en la tierra. La presión y el calor rompieron en dos la placa tectónica bajo él, y los metales líquidos del núcleo exterior de la Tierra se liberaron, empujando la capa sólida que la cubría y convirtiéndola en lava, creando más y más volcanes bajo sus pies. Kaido alcanzó el cielo y preparó otro ataque, así que forzó más magma bajo sí mismo. Los volcanes subterráneos finalmente explotaron, cubriendo la Tierra a su alrededor con lava y liberando una gran cantidad de ceniza volcánica al cielo. La visión de Kaido se vio repentinamente afectada por la ceniza, pero no lo detuvo. Cambió el ataque que planeaba, con una oleada de electricidad a su alrededor, acelerada por las espirales de su cuerpo. Liberó la carga eléctrica, apuntando a una amplia zona del suelo, con la intención de asegurar que Sakazuki recibiera un impacto. Sakazuki gruñó de dolor cuando un rayo lo atravesó. El poderoso ataque era sin duda lo suficientemente potente como para herirlo y matar a personas más débiles.
Aún así, este tipo de ataques amplios significaba que su fuerza se dispersaba, desperdiciada en los rayos que impactaban el suelo a su alrededor. Mientras Kaido no tuviera la oportunidad de concentrar toda su fuerza en un ataque dirigido solo a él, estaría bien. Y con las cenizas oscureciéndole la visión, Kaido podía recurrir a los ataques de amplio alcance que Sakazuki soportaba sin problemas o intentar ser más preciso y atacarlo directamente. Sin embargo, su haki de observación era comparable al de Kaido, y sin su visión, el Cuatro Emperadores no tenía ninguna posibilidad de golpearlo, basándose únicamente en su haki. Con un gruñido, Kaido se lanzó al suelo, recuperando su forma humana y aterrizando con un fuerte golpe. La lava, al enfriarse, se agrietó por el impacto. No parecía importarle el hecho de que el suelo era lava bajo sus pies, caminando hacia Sakazuki mientras arrastraba su maza detrás de él. Sakazuki transformó un brazo en magma, dándole la forma de un puño tras su espalda. Lanzó la masa hacia adelante con un grito de gran erupción, enviándola hacia Kaido. El Cuatro Emperadores la recibió de frente, moviendo el brazo para golpear el magma desde un lado y alejándolo de él. ¿Crees que un poco de calor me asusta? Soy un dragón, ardo más que tú. Es magma, no calor, replicó Sakazuki. No me parezco a Charlotte Oven. Kaido solo gruñó en respuesta. Incluso bromear con Barba Blanca en Marineford había sido mejor. Barba Blanca podía tener la tendencia de llamar a todos mocosos, lo cual era molesto, pero al menos sabía cómo burlarse. Kaido simplemente presumía de su propia fuerza, o de la falta de ella de Sakazuki. Con un suspiro, se lanzó hacia Lee Yonko. Kaido blandió su maza y él bloqueó el golpe con un brazo. El impacto fue tan violento que lo hizo resbalar varios metros a pesar de manipular la lava bajo él para soportar su peso. Kaido cargó, y Sakazuki preparó un movimiento que no necesitaba usar a menudo. La mayoría de las personas contra las que luchó eran más pequeñas que él o aproximadamente de su tamaño. Incluso los hijos de Big Mom no eran mucho más grandes que él. Solo Lin y algunos de sus hijos mayores superaban los 5 metros. Con una voltereta frontal, pasó por encima de la cabeza de Kaido, poniendo una mano sobre su hombro y usándola como pivote para girar y agarrar a Kaido por el cuello con un brazo. Aunque Kaido retrocedió para intentar mantener el equilibrio, logró sujetarlo firmemente del cuello y obligarlo a doblarse. Kaido, sin embargo, usó su maza como muleta, asegurándose de no caer de espaldas, y con la mano libre agarró a Sakazuki por detrás. No tuvo tiempo de terminar su ataque, el objetivo final era romperle el cuello a su oponente, lo que no sería posible para alguien tan fuerte como Kaido, o usar el libre acceso a sus ojos para cegarlos. Kaido había compensado demasiado rápido y soltó el cuello para agarrar uno de sus cuernos. O lograba sujetarlo, o Kaido lo lanzaría con tanta fuerza que le arrancaría el cuerno. Ocurrió el último. Sakazuki salió volando, manipulando la lava bajo él para enderezarse rápidamente. Con una sonrisa satisfecha, miró a los ojos furiosos de Kaido y cerró la mano sobre el cuerno, aplastándolo con los dedos. Kaido se movió demasiado rápido para que sus ojos lo siguieran, solo su haki le advirtió que el emperador del este se encontraba repentinamente frente a él. Retrocedió un paso y cubrió todo su cuerpo con haki para protegerse de un ataque que podría impactar en cualquier lugar. La mano de Kaido se cernió sobre su hombro tatuado, y sus dedos atravesaron su haki y se clavaron profundamente en la piel. Apartó la mano bruscamente y Sakazuki reaccionó con la suficiente rapidez para seguir el movimiento en lugar de resistirse, lo cual fue la única razón por la que no perdió el brazo al instante. Esto lo hizo acercarse lo suficiente al cuerpo de Kaido como para intentar un contraataque antes de resultar demasiado herido. Se dejó caer al suelo, y los dedos de Kaido le arañaron los omóplatos y le desgarraron la piel mientras se soltaba de su mano en el ángulo justo para no perder el brazo. Agarró la maza de Kaido con su brazo herido y se la arrancó de las manos, partiéndola por la mitad contra el suelo. Su hombro vibraba de dolor, la sangre se filtraba por su traje. Kaido le había dislocado el brazo, y el desgarro en los ligamentos lo dejaba colgando flácida a su costado. Podía obligarlo a moverse como acababa de hacerlo gracias a su logia, pero solo agravaría el daño, quizás incluso irreparablemente, y prefería usarlo como último recurso. Kaido era una amenaza incluso sin su maza, pero era innegable que era necesario destruir el arma. Rodó por el suelo desde su posición baja, logrando enderezarse y erigir un muro de magma entre ellos, dándole un merecido respiro. Era el más herido de la pelea, pero aún no estaba en desventaja. Había logrado obligar a Kaido a luchar en el suelo cubierto de lava. Transformarse en su forma de dragón no era estratégico, y ya no tenía su ar.
No parecía molestarle la herida anterior de Sakazuki en su cicatriz, pero no hacía falta mucho para matar a alguien, sin importar su fuerza. Un ataque certero en su corazón o en algún punto vital sería suficiente. Solo necesitaba crear la oportunidad y aprovecharla, antes de que la pelea se inclinara demasiado a favor de Kaido. El Cuatro Emperadores avanzó de nuevo hacia él e intercambiaron golpes. Kaido se enfocaba en su lado herido tanto como podía. Sakazuki esquivó los primeros golpes, bloqueando uno con su brazo sano. La fuerza del golpe le hizo vibrar el cuerpo, y decidió no lesionarse el lado sano protegiendo el herido. Kaido atacó de nuevo su brazo izquierdo, demasiado rápido para esquivarlo, y decidió recibir el golpe. Era tan fuerte que este brazo se rompió definitivamente, lo que le dificultaría aún más moverlo si fuera necesario. Pero se había afianzado en el suelo, había forzado el magma para estabilizarlo, y a pesar de la fuerza del ataque, su cuerpo no había sido derribado. Ahora se encontraba justo frente a Kaido, en el lugar perfecto para contraatacar y terminar esta pelea de una vez por todas. Con un movimiento de su muñeca derecha, proyectó partículas de magma en la cara de Kaido y usó su desorientación para apuntar un ataque real hacia su cabeza. El pirata rugió de dolor cuando los dedos de Sakazuki impactaron en uno de sus ojos, quemándolo en el proceso. Se tambaleó hacia atrás y Sakazuki aprovechó la oportunidad. Kaido estaba demasiado desorientado para usar armamento avanzado contra su cuerpo, y su mano le atravesó la garganta. No importa cuán fuerte fuera Kaido, nadie podría seguir viviendo por mucho tiempo con un agujero en la tráquea. La forma de Kaido osciló entre humano y dragón por un segundo mientras intentaba transformarse antes de caer al suelo. Sakazuki mantuvo la distancia por un minuto. Se podía sobrevivir unos segundos sin aire, y no quería arriesgarse a que Kaido, aún con vida, usara sus últimas fuerzas para sorprenderlo y eliminarlo. Una vez que estuvo seguro de que Kaido debía de estar muerto, sus hombros se relajaron aliviados. Su boca se torció de dolor al sacudirse el brazo herido. Era la parte más lastimada de su cuerpo, aunque la fuerza del último golpe de Kaido lo había impactado por completo, y no le sorprendería que algunos de sus otros huesos se hubieran fracturado por el impacto. Aún así, no estaba gravemente herido. Tendría bastantes moretones, y estaba seguro de que su piel ya se estaba poniendo morada en alguna parte, pero podría estar oculta tras la ropa. No podía mostrar debilidad si quería un regreso triunfal. Sin duda, los piratas bestia, aún en condiciones de luchar, lo atacarían en cuanto vieran el cuerpo de Kaido. Una pieza con el hombro vendado por una manga rota para evitar la pérdida de sangre y oculto tras su abrigo de almirante, que de alguna manera seguía intacto, arrastrando a Kaido por el pelo con su brazo sano, regresó a la entrada de la cúpula de la calavera y a su castillo. Los primeros pisos estaban llenos de cadáveres, la mayoría de ellos piratas bestia, pero aún se oían sonidos desde lo alto del castillo, lo que indicaba que aún había combates. Al llegar al último piso antes del que salía de la cúpula de la calavera, vio el cadáver de alguien a quien reconoció rápidamente como Rugido del Mar Apolo, uno de los miembros menos conocidos de la supernova. Se había unido a las fuerzas de Kaido poco después de su llegada al Nuevo Mundo, pero Sakazuki nunca se había preocupado por sus poderes, ya que no representaban un peligro para él ni para ninguna logia, y eran fácilmente contrarrestados una vez que entendía que necesitaba ser escuchado para causar daño. Tenía una armónica metálica asomando de la garganta, lo que indicaba que Eustace Kid probablemente tenía algo que ver con su muerte. Dado que la alianza Honor Kid Hawkins se había anunciado al mundo poco antes de que Kaido los capturara, y que 2 de los 3 capitanes se habían rebelado contra Kaido en cuanto pudieron, o técnicamente ni siquiera se habían unido al caso de Kid, podía suponer que había resentimiento entre ellos. Lo primero que notó al llegar a la cima de la cúpula del cráneo fue el cuerpo inconsciente de Queen en el suelo. El All-Star aún respiraba, lo cual alivió rápidamente con una ráfaga de magma. Entonces vio a uno de los Tobiropo, y tardó un segundo en reconocer a Peichuan en su forma humana, inconsciente en el suelo con esposas de piedra marina en las muñecas. Probablemente obra de Drake, pues le permitiría realizar sus arrestos. Un cuerpo pasó volando junto a él, y Drake derribó a Ulti al suelo, rodeándola el cuello con un brazo. Buen trabajo, dijo Sakazuki. Los ojos de Drake se abrieron de par en par al ver el cuerpo de Kaido. Ulti gruñó de rabia, con una furia absoluta que la invadía. ¿Cómo te atreves a lastimar a Kaido-sama? No le hice daño, dijo Sakazuki, con la voz en alto, y los piratas bestia, que seguían luchando, aminoraron el paso. La repentina calma le permitió notar que Kim era el único All-Stars que seguía en pie. El hombre flotaba a pocos metros del suelo, aunque parecía bastante herido.
La presencia de Jack había desaparecido por completo. El aire de suficiencia que rodeaba a los dos Minks le decía quién era el responsable de su derrota. Lo maté. Una sensación de conmoción se apoderó de todos los luchadores, siendo los samuráis los primeros en recuperar la compostura y lanzarse de nuevo a la lucha con renovado fervor. Los piratas bestia tardaron un segundo más, y Ulti empezó a forcejear con Drake, quien la mantenía firmemente sujeta. Kim voló hacia él, pero Pierna Negra lo interceptó en el aire, estrellándolo contra el suelo con una potente patada. Los sombreros de paja, así como algunos piratas Kid que reconoció por sus recompensas, saltaron hacia Kim y procedieron a terminar de golpearlo. Lin. Tan pronto como la tripulación de Drake se enteró de que Drake había traicionado a los piratas de la bestia, se escondieron alrededor de Onigashima, con la esperanza de encontrar una oportunidad para escapar y regresar con su capitán. Si bien el asalto repentino no fue exactamente lo que esperaban, no tardaron en ver a Drake luchando junto a Kid, Hawkins y los piratas del sombrero de paja, lo que les aseguró que él había participado en esta incursión. La presencia de los marines, especialmente de Akainu, no era buena noticia, pero esperaban que al terminar la pelea les preocuparan más los verdaderos piratas bestia que ellos. La tripulación de las otras supernovas también intentaría escapar y se unirían al esfuerzo. Akainu llegó, arrastrando el cadáver de Kaido detrás de él, y anunció el final de la pelea mientras el resto de los piratas bestia fueron rápidamente sometidos por los marines y otras tripulaciones de piratas, lo que marcó el comienzo de los problemas para su propia tripulación. Los piratas de Kid y Sombrero de Paja habían echado un vistazo a Akainu antes de decidir huir. Sombrero de Paja gritó algo sobre cómo Sakaman no era un mal tipo para un marine y sobre él robándole su pelea, mientras su tripulación lo arrastraba. Akainu puso una cara extraña al escuchar eso y rápidamente envió algunos marines para perseguirlos. Norrei miró con preocupación a Drake, quien se encontraba junto a otros marines, despreocupado. Los marines también parecían recelosos de él, pero como Akainu no les había ordenado que se encargaran de él, ni tampoco Hawkins, quien aparentemente estaba allí sin su tripulación, no habían hecho nada. Señor, preguntó finalmente uno de los marines, acercándose a saludar frente a Akainu. ¿Qué debemos hacer con ellos? Preguntó con una mirada hacia los piratas de Drake. Arréstenlos, ordenó Akainu. Norrei apuntó con su rifle y adoptó una postura defensiva. Esperaba que Drake atacara a los marines, les asegurara la huida o, al menos, intentara distraerlos y permitirles huir. Drake cruzó los brazos sobre el pecho y siguió mirando al frente, sin dedicarles ni una sola mirada. Sin su luchador más fuerte, y con Akainu cerca, no tardaron en encontrarse encadenados. Tu día empezó hace 10 minutos, le dijo Akainu a Hawkins, quien inclinó la cabeza en señal de comprensión y abandonó la escena sin inmutarse. Capitán. Drake no dio ninguna indicación de haber escuchado la palabra. Capitán Drake, insistió Norrei. Ni siquiera un movimiento. Nos traicionaste, suspiró, y la comprensión lo abrumó. La tripulación a su lado protestó, pero él sabía la verdad. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó. No te traicioné, porque nunca estuve contigo en primer lugar, respondió Drake, girando finalmente ligeramente la cabeza para mirarlo. Un silencio se apoderó de la tripulación. La protesta se apagó en sus labios. Los marines que los rodeaban habían aminorado el paso para asegurar a los miembros aún vivos de los piratas bestia, todos escuchando atentamente el drama. ¿Qué? Nunca abandoné la infantería de marina, explicó Drake. ¿Por qué dejarías que nos capturaran? Balbuceó otro miembro de los piratas de Drake. Son piratas. Mi trabajo como marine es capturarlos, respondió Drake, y sabía que los estaba irritando, pero no tenía por qué justificarse. Mentira. Estuvimos contigo 3 años. No me digas que no sirve de nada, que nos traicionaste así, me traicionaste, gruñó Drake, y guardaron silencio. Porque el día que te uniste a la infantería de marina, el grito resonó en el antiguo campo de batalla, y Drake respiró hondo para concentrarse. El día que te uniste a la infantería de marina, repitió con más calma, fue el día que juraste por tu honor, por tu vida, que protegerías a la población. El día que empezaste a llevar la casaca de la justicia fue el día que le prometiste al mundo que seguirías la justicia, cueste lo que cueste. Cualquier problema que creas que tengan los marines y que te hizo irte palidece en comparación con el hecho de que te dedicaste a la piratería. Hizo una pausa de unos segundos, lo suficiente para que sus palabras calaran en sus oídos, antes de continuar en voz baja. Traicionaste todo en lo que creo, todo lo que defiendo, el día que te convertiste en pirata. Su antigua tripulación lo miró sin saber cómo reaccionar.
Lleven a todos a los buques de guerra, ordenó Sakazuki, poniendo fin a la conversación. Los marines que habían dejado de trabajar se sobresaltaron y se apresuraron a hacer su trabajo antes de atraer la atención del almirante. Tengo tu abrigo de contraalmirante en mi oficina, le dijo en voz baja de Drake. Nunca pensé que podría volver a usarlo, admitió Drake. No creo que nadie confíe en mí jamás. Hablemos de ello en algún lugar más privado. Una pieza. Tan pronto como llegaron a la oficina temporal de Sakazuki en uno de los buques de guerra, el almirante vaciló, casi cayendo sobre el escritorio. ¿Qué? Tartamudeó Drake, con una mano extendida hacia Sakazuki como si quisiera agarrarlo pero no estuviera seguro de poder hacerlo. No te preocupes, gruñó Sakazuki. Logró caminar unos pasos más hacia su silla y se dejó caer pesadamente en ella. Hay un botiquín en este armario, ¿puedes traerlo? Drake lo hizo rápidamente y observó con sorpresa cómo el almirante se quitaba el abrigo, dejando al descubierto su brazo ensangrentado. Estás herido. Veo que tu tiempo fuera de Marineford no ha disminuido tu capacidad de observación, dijo Sakazuki. Una mirada al rostro enfadado de Drake lo hizo suspiró. Claro que estoy herido. Acabo de luchar uno contra Kaido. No hay mundo donde pueda ganar sin salir herido. Ni siquiera me di cuenta, protestó Drake. Espero que no. Volví con el cadáver de Kaido. No podía permitirme mostrar debilidad a menos que alguien de su tripulación decidiera eliminarme en venganza. ¿No debería llamar a un médico? Preguntó Drake mientras observaba a Sakazuki vendarse el hombro con una sola mano. Estaba casi seguro de haber visto un atisbo de hueso, y Sakazuki lo presionaba como si no le doliera. No estás en territorio enemigo, ordenó Sakazuki con brusquedad. Veré a alguien en cuanto lleguemos a Marineford, pero no puedo confiar en que los médicos de su barco se callen y sean discretos sobre algo tan importante como que me lastimen. Había escupido las últimas palabras. Los marines necesitan que sea invencible ahora mismo, y todos aquí hablarán de lo que han visto. Hacer que parezca que derroté a un Yonko sin problemas sin duda apagará el entusiasmo de muchos por convertirse en piratas o enfrentarse a nosotros. Sacó un cabestrillo de algún sitio y dejó reposar el brazo en él. Probablemente tengo un par de costillas rotas y el brazo definitivamente roto. Tendré que reaparecer afuera en unas horas, así que prefiero no lastimarme más hasta entonces, explicó al ver la mirada de Drake. Una pieza. Sakazuki sí tenía un abrigo de contraalmirante en su oficina. En cuanto se lo indicó a Drake, el Zoan no perdió tiempo en quitarse la chaqueta de cuero y ponérselo, confirmando que le había sido confeccionado a medida, y que la ropa le ceñía los hombros a la perfección. Se preguntó por un segundo cómo podía quedarle tan bien, dado que había ganado mucha masa muscular con los años, pero decidió no darle demasiadas vueltas. También se quitó la máscara, pues sus guantes ya habían sido destruidos durante la pelea. Lo único que quedaba del estilo de ropa que había usado durante años eran los pantalones de cuero que reemplazaría en cuanto pudiera, y las botas que, según admitía, le gustaban bastante y que conservaría incluso si lo aceptaban de nuevo en la infantería de marina. Una de sus manos se acercó a agarrar suavemente el abrigo justo debajo de su hombro, donde estaba su rango. Me enviarán a una de las peores partes del Nuevo Mundo y se espera que muera, dijo en voz baja. Te ascenderán gracias a esto, prometió Sakazuki. El Gorosei te aprecia por lo que hiciste. Kaido se estaba convirtiendo en una amenaza demasiado grande. Quizás ellos lo entiendan, o tú y hasta algunos vicealmirantes, pero necesitaré más que eso para trabajar. Drake, no eres la primera persona enviada a infiltrarse en una tripulación pirata. ¿No? Nunca había oído hablar de algo así. Los pocos marines de alto rango que habían desertado sin morir rápidamente simplemente habían creado su propia tripulación, no se habían unido a otra más famosa. Sé que no reciben muchas noticias en Wano, pero se enteraron de la destitución de Don Quixote do Flamingo por parte de los Shichibukai, ¿verdad? No los detalles, pero sé que Kaido estaba bastante enojado. Algo sobre un acuerdo comercial que tenían en marcha que lo beneficiaría mucho, y lo detuvo. Fue derrotado por otro miembro de las supernovas, Trafalgar Law. Trafalgar también se convirtió en un Shichibukai, y poco después llegó a la marina con información sobre los tratos del submundo de Doflamingo que violaban su acuerdo con el gobierno mundial. Kuzan fue enviado allí, y Doflamingo murió a causa de sus heridas durante el viaje a Impel Down. O al menos esa era la versión oficial. La menos oficial afirmaba que Doflamingo fue asesinado por un marine desconocido. Entonces Law logró derrotar a Doflamingo, reflexionó. Supongo que se conocen, preguntó Sakazuki. Sabía la respuesta, claro, pero prefería que Drake se la dijera. A veces le costaba recordar lo que se suponía que debía saber.
Estaba en la isla Minion el día que se perdió la fruta Ope Ope. Sea que se enfrentaba a mi padre en aquel entonces. Cuando Lau obtuvo su primera recompensa y se conoció su fruta del diablo, supe que él también estaba allí. Hablamos un par de veces. Sé que formaba parte de la tripulación de Doflamingo y que perdió a alguien ese día. Tienes razón. Ese alguien es Don Quixote Rocinante. Es el hermano menor de Doflamingo y comodoro de la marina. Por aquel entonces era comandante. Formó parte de la tripulación de Doflamingo durante 5 años e incluso se convirtió en su mano derecha. No logró detenerlo y tuvo que seguir siendo considerado muerto y pirata hasta hace 1 año y medio, cuando Doflamingo fue detenido y el gobierno mundial lo ascendió, reconociendo que estaba vivo y era uno de nosotros. Su situación puede ser diferente porque tu traición se hizo pública mientras la mayoría olvidaba rápidamente su existencia, pero lo cierto es que tiene un vínculo directo con Doflamingo como su hermano de sangre. Aún así, fue aceptado, y no se ha tolerado la discriminación contra él, como tampoco la toleraremos contra ti. Esto no es el Nord Blue, Drake. Tienes gente aquí que te respalda. ¿Sabes lo que tuve que hacer para entrar en el Tobiropo? Cuando esto se desclasifique, empezó a protestar Drake. No será. Joder, Drake, ¿qué crees que hizo Rocinante con los piratas Don Quixote? Ya se dedicaban al tráfico humano por aquel entonces, y él no hizo la vista gorda. Era tan despiadado como su hermano, tenía que serlo. ¿Sabes cuánta gente habría muerto en el futuro si no hubieran detenido a Kaido? La destrucción de una aldea, demonios, todas las muertes que causaste en tu época de pirata no llegaron a los cientos, y te permitió salvar a incontables personas. No seas tan duro contigo mismo. Drake suspiró y levantó una mano para ocultarse los ojos. Se había acostumbrado a la máscara y se sobresaltó al sentir la piel bajo la mano. Supongo que lo hiciste parecer tan fácil. Sakazuki hizo un sonido interrogativo. No matar a inocentes. Tu historial es probablemente el mejor desde la creación de la infantería de marina hace 800 años, y pensé que realmente podría proteger a la gente, ¿sabes? No solo hipotéticamente en el futuro, sino a la gente que tengo delante. Que cuando vea a alguien incapaz de protegerse frente a piratas, yo estaría ahí para luchar por él y salvarle la vida o morir en el intento. No ser yo quien queme su casa y mate a su familia delante de sus ojos. No me consideres una especie de santo, replicó Sakazuki. He matado gente, he sido responsable de muertes que podría haber evitado si hubiera dejado escapar a los piratas. Si hubiera estado en tu lugar, donde demostrar mi crueldad era necesario para cumplir mi misión, no me habría dado reparo en destruir pueblos enteros. Tampoco me habría quitado el sueño. Ciertamente no había perdido el sueño por Oara, ni por las otras islas que había destruido sin importarle el número de víctimas colaterales en su primera vida. Su hábito de meditar antes de dormir a menudo mantenía a raya las pesadillas, pero incluso entonces tenía principalmente pesadillas sobre su lucha contra Kusan, donde ambos estuvieron muy cerca de la muerte, y más tarde sobre la sensación de impotencia que experimentó en Impel Down al enfrentarse a Im. Demonios, incluso Marineford había sido más traumático por su gran derrota contra Barba Blanca que por las innumerables muertes de ese día. No seas tan duro contigo mismo. Te presento a Rocinante si quieres. Tuvo una década para asimilar lo que tenía que hacer en su trabajo. Me gustaría, creo. Levantó la cabeza lo suficiente para poder mirar a Sakazuki y le envió una sonrisa de agradecimiento, que rápidamente fue compensada por un bostezo. Quédate aquí, nadie te molestará. Hay una cama en la habitación de atrás de la oficina por si quieres dormir de verdad y no solo descansar sentado. Line. La noticia de la muerte de Kaido no tardó en difundirse, no cuando los piratas de Hawkins, Kid y Sombrero de Paja lograron escapar y los miembros de los piratas de la bestia más alejados de Onigashima siguieron sus pasos. Para cuando el gobierno mundial emitió el comunicado de prensa oficial sobre la derrota de Kaido, todos los piratas del Nuevo Mundo y todas las tripulaciones dignas de mención en el paraíso, que, en verdad, no eran muchas, ya lo sabían. Lo que significaba que todas las islas bajo el dominio de Kaido estaban ahora a su alcance. Algunas tripulaciones, derrotadas por los piratas bestia en el pasado, aprovecharon la oportunidad para desahogar su ira contra los habitantes que no tenían nada que ver con su derrota. Otros decidieron usar algunas de las islas como base para intentar establecerse en el Nuevo Mundo. Los 3 yonkos restantes no se quedaron de brazos cruzados. Aunque Shanks el pelirrojo no tenía muchas islas bajo su mando, ya que solía vagar por el Nuevo Mundo, ofrecía una especie de protección no oficial a los territorios ahora indefensos, navegando entre ellos y eliminando a las peores tripulaciones.
Era solo cuestión de tiempo antes de que esas islas quedaran realmente protegidas, ya fuera por una tripulación pirata más o menos respetable o por un reino vecino con un ejército fuerte. Aún así, en ese tiempo, Shanks pudo garantizar que unas cuantas personas menos despreciables poblaran el Nuevo Mundo. Charlotte Linlin atacó con fuerza y rapidez, tomando el control de los pocos territorios que quería antes de que a nadie más se le ocurriera siquiera intentar apoderarse de ellos. Aunque su presencia en el mar no pasaba desapercibida, se limitaba principalmente a su propio grupo de islas y solo se apropiaba de las que producían algún tipo de alimento que le interesara. Nunca había intentado arrebatárselas a Kaido mientras aún vivía, no como intentaba hacer con la isla Gyojin de Barba Blanca. Una guerra entre ambos habría destruido el mundo, y aunque a Kaido sin duda no le importaría, ella lo necesitaba intacto para saciar sus antojos. Edward Neugate también envió 2 de sus 5 naves hacia los territorios de Kaido, una de ellas la Moby Dick. Dejó a la mayoría de los comandantes en las 3 naves restantes para asegurarse de que nadie se aprovechara de las interrupciones para intentar invadir sus propias islas protegidas. Barba Blanca en persona iba a Wano, acompañado de Izo, Marco y Ace. Aunque la supervivencia del segundo comandante seguía siendo un secreto, del que ni siquiera sus tripulaciones aliadas estaban al tanto mientras intentaban comprender cómo Akainu conocía el verdadero linaje de Ace y quién más lo sabía, se unió a ellos en este viaje. Ace estaba demasiado afectado al principio como para protestar por las restricciones, y tardó semanas en recuperarse de las heridas de garganta. La fruta del diablo de TH había alterado su capacidad de curación natural, y tener la garganta casi aplastada lo había dejado exhausto. La experiencia lo había afectado más de lo que jamás admitiría. Los piratas de Barba Blanca habían dedicado muchos recursos a aprender todo lo posible sobre el pasado de Akainu, algo que Aruta había perdido el sueño durante meses. No habían encontrado nada, y ahora Ace empezaba a protestar por haber sido excluido del móvil y relegado a las otras naves, menos seguidas por los marines. Al enterarse de que Wano finalmente se había liberado de la tiranía de Kaido, insistió en ir allí con Barba Blanca, revelando que había hecho una parada allí con los piratas de Picas y se había hecho amigo de una joven. Así que ahora esperaba con ansias que el móvil atracara en uno de los numerosos puertos de Wano. Los marines habían abandonado la isla en cuanto capturaron al grueso de los piratas bestia, sin importarles la destrucción que dejaban tras de sí, ya que Wano no estaba afiliada al gobierno mundial. Incluso al contrario, los Gorosei habrían estado encantados de verla completamente destruida. Iban a atracar en Kuri, el puerto más cercano a donde vivía Tama, la amiga de Ace. También era la región anteriormente gobernada por Kozuki Oden, y donde era más probable encontrar a alguien capaz de tomar el control del gobierno y forjar una alianza con los piratas de Barba Blanca. Sabían que Oden probablemente no estaba vivo, pues no habría dejado que Kaido se apoderara de su país. Siempre había sido fuerte, y probablemente se había fortalecido aún más durante su viaje con los piratas de Roger. Esperaban que su esposa Toki, o al menos sus hijos Momonosuke y Yori, siguieran con vida, pues los 3 habían viajado con ellos antes de que Oden se uniera a la tripulación de Roger, aunque solo fuera por unos meses para la joven Yori. Su llegada no fue discreta. Algunos habitantes los observaban con preocupación. Izo fue el primero en salir del móvil, y se relajaron un poco al reconocer la vestimenta habitual de alguien que venía de Wano. Un hombre dio un paso adelante con una máscara roja sobre su rostro. «Ustedes son los piratas de Barba Blanca, ¿verdad?», preguntó. «Lo somos», dijo Izo con cautela. «Lord Oden confió lo suficiente en ti como para navegar contigo. Me contó de su experiencia a su regreso». «Entonces regresó a Wano», dijo Izo. Es él, y su voz se apagó al notar la espada atada a la cadera del hombre. Aunque no era un experto en espadas, ya que era un tirador certero, había aprendido de su hermana Kikunojo a prestar atención a las empuñaduras y a reconocer las espadas con nombre. Esta sin duda era una de las famosas 21 grandes espadas, y a pesar de haber pasado más de 25 años, siempre reconocería las espadas de Oden. ¿Son esas las espadas de Oden?, preguntó, flexionando los dedos con la necesidad de agarrar su ar. Me lo confió, respondió el hombre al ver su tic. Para dárselo al señor Momonosuke cuando cumpla 18 años. La muerte de Oden no fue una sorpresa, pero aún así fue impactante enterarse. Había sido cercano al hombre que les había salvado la vida a él y a su hermana pequeña, y le había sido leal incluso si se había quedado con los piratas de Barba Blanca cuando Oden se fue. Entonces Momo sigue vivo, murmuró Izo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Cuándo cumpla 18? Repitió. Esto no está bien.
Déjame guiarte hasta él, dijo el hombre antes de presentarse. Me llamo Tenguyama Itetsu. Estoy seguro de que el señor Momonosuke se alegrará de verte. Déjame contárselo a mi capitán. Dijo Izo con una sonrisa forzada. Una pieza. ¿Qué pasa? Preguntó Barba Blanca tan pronto como vio lo tenso que estaba Izo cuando regresó a bordo. No estoy seguro, respondió. Luego inclinó ligeramente la cabeza y dijo con tono comprensivo. Oden ha muerto. Barba Blanca cerró los ojos un segundo, presa del miedo. Marco suspiró a su lado, mientras Ace apartaba la mirada. Era el único en la sala que no conocía a Kozuki Oden, aunque había aprendido algo sobre él cuando le preguntó a Marco por qué no había habido un comandante de la segunda división durante años. Le había resultado extraño enterarse de que había dejado a su tripulación para seguir a Roger en su último viaje. No podía imaginarse queriendo dejar la tripulación de Barba Blanca precisamente por Roger. Creo que Momonosuke sigue vivo. Un hombre me ofreció guiarnos hasta él, pero antes dijo algo extraño. No creo que sea una trampa, todos estaban demasiado tranquilos para eso. Ya veremos entonces, decidió Barba Blanca. Abandonaron el Mobi juntos, dejando atrás a los demás miembros de la tripulación con instrucciones de vigilar la nave cuando se fueran. ¿Y Tetsu? Preguntó Ace, antes de que una sonrisa cegadora brillara en su rostro. As. Reconoció Itetsu. ¿Así que te uniste a los piratas de Barba Blanca? ¿Se conocen? Preguntó Marco. Ah, sí, dijo Ace, sonriéndoles. Estaba en la aldea donde aterricé en Wano con los picas. ¿Cómo están todos? A pesar de tener su rostro oculto por una máscara, los usuarios de Aki de observación más competentes, que eran todos los piratas que habían abandonado el Mobi a excepción de Ace, pudieron sentir cómo el repentino buen humor de Itetsu caía en picado. Tama está bien. Los demás se fueron a la capital de las flores. Hace mucho que no los veo. Levantó la cabeza para mirar a Barba Blanca. Entonces tú eres Barba Blanca. Asintió a modo de saludo. El señor Momonosuke reside actualmente en la ciudad de Bakura, cerca de las ruinas del castillo de Oden. ¿Sabes dónde está Tama? Preguntó Ace, sonriendo tímidamente a Barba Blanca. Preferiría no encontrarme con la realeza que no conozco. Y quería que los tres que habían sido amigos de Oden se reencontraran con su hijo, sin que él se quedara en un segundo plano, como si fuera una incómoda sombra. Roger seguía siendo un tema delicado para él, siempre lo sería, y si el hijo de Oden hubiera viajado en su barco, probablemente hablaría de él. Ya tenía suficientes problemas con su temperamento casi todos los días, así que prefería no insultar a la realeza con la que su tripulación tenía vínculos. Deberías mirar la playa donde te encontramos. Si no está ahí, está en la aldea Amigasama. Una pieza se encontró con Tama en la playa y la escuchó con alegría mientras le contaba todo lo sucedido desde su partida, incluyendo su encuentro con Luffy y luego con el resto de su tripulación. A pesar de que aparecían con frecuencia en los periódicos, fue agradable escuchar sobre los nakamas de Luffy de alguien que los conocía de verdad, en lugar de periodistas o marines. Se ofreció a acompañarla de regreso a su casa, pero ella se negó rotundamente, lo que indicaba que algo había sucedido en su aldea. Itetsu había dicho que los demás aldeanos se habían ido, así que podía suponer que su aldea había sido prácticamente destruida. Decidieron llegar a Bakura para que Ace pudiera reunirse con su tripulación. El destello de un Kameko cercano atrajo su atención, y se giró justo a tiempo para ver el rostro del joven reportero transformarse del éxito al miedo cuando notó que había captado la atención de Ace. Tama, ¿puedes pasar, por favor? Te sigo en un minuto, dijo Ace. Claro, respondió ella vacilante antes de empezar a caminar de nuevo tras lanzarle una mirada preocupada. El reportero seguía paralizado y ni siquiera intentó correr cuando Ace se le acercó. El pirata le arrebató el Denden Mushi de las manos y extrajo las pocas fotos que se habían tomado. No me veo tan mal en esta, murmuró, antes de mirar fijamente al fotógrafo asustado. Si veo una foto de Tama en el periódico, puedes apostar que quemaré todo el edificio donde trabajas, contigo dentro. Amenazó. El hombre solo asintió con la cabeza, aturdido, y Ace le devolvió sus fotografías antes de darse la vuelta y alejarse. Espera. Gritó el reportero. ¿Yo, puedo tener una entrevista? Pálido de miedo al instante. No podía creer que acabara de pedir una entrevista con un miembro de los piratas de Barba Blanca. Pero se suponía que Puño de Fuego estaba muerto, y Morgans estaría muy contento con él si conseguía una exclusiva como esa. Ace frunció el ceño un segundo, dudando, antes de asentir. Claro, pregunta tus preguntas.
Pero no responderé a todo, y cuando termines, veremos a Marco para que compruebe que todo está listo para imprimir. Bueno, no podía arruinarlo todo a menos que tuviera que enfrentarse a la ira del comandante de la primera división, así como de la segunda. Eso significaba que no podría ser demasiado astuto en sus preguntas, pero una exclusiva seguía siendo una exclusiva. Esto lo convertiría en su portaaviones. Una pieza. Puño de Fuego vive. Los infames piratas lo revelan todo. En un impactante encuentro hoy en Wano, nuestro periodista correspondente se topó con un porgas de hace aún con vida. El pirata, famoso por su veloz cruce del Grand Line y su ascenso a la infamia, y posteriormente por su ascenso como segundo comandante de los piratas de Barba Blanca, había sido declarado muerto por los marines el 11 de junio de 1522, casi 2 años atrás. Aunque solo los marines presenciaron su muerte, los diversos testigos fueron claros. Hace Puño de Fuego no se había marchado ese día. ¿Por qué el gobierno mundial anunció su muerte? ¿Por qué los piratas de Barba Blanca no denunciaron la mentira, sino que lo mantuvieron oculto? Todas estas preguntas se responderán hoy en una entrevista exclusiva con el propio Puño de Fuego. Las opiniones expresadas en esta entrevista no representan las del autor ni las de nadie asociado con Dawen. KP. Bueno, la verdad es que no esperaba encontrarte allí hoy, ni que estuvieras dispuesto a responder a mis preguntas. ¿Por qué estás dispuesto a presentarte después de tanto tiempo fingiendo tu muerte? No he estado ocultando mi supervivencia. No es mi culpa que nadie me haya notado solo por pasar un tiempo lejos del Moby Dick, la primera nave de Oso Blanco y en nuestras naves secundarias. Esta es la primera vez que alguien ha notado mi aparición desde que los marines anunciaron mi muerte. Estoy dispuesto a presentarme, como dijiste, porque ya he tenido suficiente de los rumores sobre mi supuesta muerte. Así, por una vez, las noticias serán veraces. KP. Según todos los informes, resultaste gravemente herido tras tu combate en Banaro. Creo que lo que todos quieren saber es qué ocurrió realmente ese día y por qué tú o los piratas de Barba Blanca no se presentaron tras la publicación de los primeros artículos sobre tu fallecimiento. Quienes reportaron mi lesión tenían razón, y, bueno, quienes hablaron de mi muerte exageraron mucho. Estuve muy cerca de la muerte, y sé que sin la intervención de Marco el Fénix, primer comandante de los piratas de Barba Blanca, no habría sobrevivido al combate. Los marines siguen siendo incompetentes por no haberse asegurado de mi muerte, pero estuve tan cerca que no me sorprende. Tuve que recuperarme después, y todos sabemos lo cobardes que pueden ser los marines. No habrían dudado en atacarme si hubieran sabido que estaba herido. KP. ¿Puedes contarnos más sobre el alcance de tus lesiones y la pelea en la que las sufriste? No leí todos los artículos, pero creo que la mayoría de los detalles son correctos en las ediciones de esa época. Los artículos publicados los días posteriores al combate se pueden encontrar resumidos en la página 3. Fui a luchar contra un antiguo miembro de la tripulación que se hacía llamar Barba Negra. No esperaba que tuviera una logía, lo cual me tomó por sorpresa. Mi caja torácica se hundió con uno de sus golpes y perdí el conocimiento. Al parecer, tenía un pulmón perforado y mi corazón dejó de latir correctamente debido a la falta de espacio causada por las costillas desplazadas. Me dijeron que se paró varias veces, así que si alguien hubiera venido a verme cuando lo hizo, no habrían esperado que siguiera vivo. KP. Y ahí fue cuando intervino Marco el Fénix. Más o menos. Como los marines me creían muerto, dejaron mi cuerpo allí. No fue mala idea, la verdad. No podían permitirse llevárselo y tener que luchar. Marco me encontró tiempo después de que se fueran, y como tiene formación médica, me salvó. KP. Entonces la razón por la que decidió no anunciar su supervivencia fue porque temía que los marines lo atacaran. Me costó mucho recuperarme, no fueron heridas leves. Seguro que no puedo ofender demasiado a los marines si quiero que publiques esto, pero habrían invertido muchísimos recursos en asegurar mi muerte si hubieran sabido que era vulnerable. Hasta que recuperé la salud, no quise arriesgarme. Y, además, no me estaba escondiendo, no es culpa mía que el gobierno nunca se diera cuenta de que estaba en pie. Es decir, mis poderes no son precisamente discretos. Hay un límite en las razones por las que las naves pueden estallar en llamas de repente. KP. Y ahora que todo el mundo está consciente, ¿qué planeas hacer a continuación? Bueno, lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Vivir mi mejor vida como pirata de Barba Blanca. Ahora mismo, dado que el gobierno mundial abandonó por completo Wano tras derrotar a Kaido, nos centraremos en proteger a quienes quedaron abandonados a su suerte. No puedo hablar de ningún proyecto, ya que vas a publicar esto.